Con 38 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada, lo habíamos ya anunciado, se trata de la doctora Palmira Chavero, que nos acompaña de forma telemática, doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, qué gusto saludarle en los tiempos, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Avanza este proceso electoral rápido, con miras a las elecciones del 20 de agosto de 2023, y los candidatos han recurrido básicamente a las redes sociales. Esto evidencia que hay, no sé si cierta apatía por parte del electorado, porque hemos visto a candidatos disfrazarse de vaqueros, otros acudir en bicicletas, otros utilizar el tema de los borregos, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted el avance de esta campaña electoral y cómo se están promocionando los candidatos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. A ver, varias cosas ahí, ¿no? Primero, yo creo que así como un escenario de partida, creo que los distintos candidatos son conscientes de los altos índices de desafección política que hay en el país en la actualidad, ¿no? Es decir, la gente está cansada en general del ejercicio político, la gente no confía en las instituciones, no confía en el presidente, no confía en la asamblea. Hay como una sensación, como una desconfianza y un hastío político muy fuerte. Entonces, los distintos candidatos lo que intentan hacer es romper un poco eso, tratar de desequilibrar un poco el escenario y captar la atención del electorado, la atención de la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que eso es uno de los elementos que está detrás de estas, no nuevas, porque en realidad las herramientas que se están utilizando no son nuevas, pero sí esta potenciación de las herramientas que se están utilizando más en las últimas décadas, ¿no? Entonces vemos pues todo el tema de los iconos, ¿no? De los personajes, vemos el tema del el recurso a los cómics, a las películas, a todo eso, que no es nuevo en realidad, pero que se refuerza, por un lado, por esta sensación de apatía, de desafección política, de desconfianza, de hastío, de cansancio de lo público y de lo político que hay en general en el ambiente, y por otro lado también por el peso de los jóvenes, ¿no? Ya venimos viendo en los últimos procesos electorales que el colectivo joven cada vez tiene un peso más importante y las lógicas y las dinámicas en las que se comunica este colectivo son distintas a las tradicionales, tienen unas características particulares que tienen mucho que ver con las redes sociales, tienen que ver con el tener un ambiente más fresco, más dinámico, menos denso, y eso es otro de los elementos que también está detrás de este, no nuevo, insisto, no es que las formas que se están utilizando sean nuevas porque no son nuevas, pero sí se están convirtiendo en protagonistas, ¿no? Sí están liderando, por lo menos esta primera parte de la campaña. Hay que ver todavía cómo avanza. Creo que todavía estamos en la parte amable de la campaña, ya vamos a venir, ya llegará la parte más dura, digamos, y menos amable de la campaña electoral, pero al menos en esta primera parte hay esa disputa por captar la atención del electorado, particularmente del electorado joven, a través de estas herramientas que están tomando el protagonismo, ¿no? Como digo, no son nuevas, en procesos electorales en Ecuador se han utilizado poco, pero en otros países no son nada nuevas, y sí lo que sí es cierto es que están liderando un poco eso. Entonces, en un primer momento están captando esa atención, ahora hay que ver cómo las distintas candidaturas prosiguen la campaña electoral para llenar de contenido un poco esas herramientas y ese primer punch, ¿no? Ese primer enganche con la ciudadanía. Buenos días, doctora Palmira. A todo lo que usted suma, yo le quisiera añadir un detalle más, el de la inteligencia artificial. Hemos visto algunos intentos, unos muy buenos, a ratos con bastante humor, digámoslo así, tratando un poco como de, no sé si de dulcificar es la palabra, pero como para un poco más light que otros quizás más violentos, etcétera, los que recurren a este tema de los cómics y los superhéroes y de tales. Pero ¿cómo usted ha visto la irrupción de la inteligencia artificial y cómo esta podría, digamos, interferir en las elecciones que estamos por vivir? Sí, definitivamente. O sea, en los últimos meses la inteligencia artificial se ha convertido en una de las protagonistas de todas las conversaciones, ¿no? Del ejercicio profesional, de los debates, de la parte ética, de todo. Y la campaña electoral de este año no iba a estar fuera de eso. Entonces, estamos viendo también un auge de la utilización de la inteligencia artificial. De momento, estamos todavía, yo creo que sigue un poco la lógica de la parte inicial de la campaña, ¿no? Que es un poco la parte más amable. De momento, no estamos viendo un uso de la inteligencia artificial
muy peligroso en términos democráticos, digamos, es decir, no se está utilizando para hacer daño, no se está utilizando para inventar informaciones, etcétera, pero hay que estar atentos porque es probable que ese proceso llegue, ¿no? No nos olvidemos de que en los últimos años, pero sobre todo en digamos, las últimas 2 décadas, a nivel general, a nivel mundial, el incremento del negativismo político, del negativismo mediático, de los ataques, del desprestigio, han protagonizado las campañas electorales, ¿no? Y ahora, en esa tendencia de campaña electoral, llega una herramienta que es la inteligencia artificial, que es una herramienta extremadamente poderosa, tanto para como bien como para peligrosa mal, también, ¿no? ¿no? Claro, sí, sí, es muy peligrosa en términos de debate público, en términos de democracia, en términos de compartir, en términos de rigurosidad y de seriedad para el debate público, para la esfera pública. ¿Cómo puede Entonces, ser si uno lo utilizada, quiere... doctora Palmira? ¿Cómo se puede utilizar con malos fines, digámoslo así, a la inteligencia artificial en una campaña electoral? A ver, en términos democráticos, los malos fines, digamos, o esta peligrosidad tiene que ver con el inventar información de manera mucho más rápida y mucho más creíble, es decir, no es nueva, digamos, la información falsa, las mentiras y tal no son nuevas, pero la inteligencia artificial lo que sí te puede permitir es construir esa misma supuesta información, es decir, inventar hechos, inventar ataques, inventar realidades de una manera mucho más creíble, mucho más legítima, porque la inteligencia artificial es una sofisticación, digamos, de ese proceso, ¿no? Entonces, antes uno tenía como técnicas de chequear, ¿no? Para ver si es verdad o no, bueno, tienes como una serie de herramientas o una serie de tips que te pueden permitir identificar si esa información es verdadera o no. Ahora con la inteligencia artificial eso va a ser mucho más difícil porque la información se va a presentar como más creíble y se puede inventar de todo. O sea, la inteligencia artificial literalmente te hace de todo. Entonces, igual que te ayuda a crear una imagen que pretendes que sea el icono de tu campaña, te puede ayudar, si es que algún candidato quiere, y esto es esperable un poco por la tendencia de las campañas electorales de los últimos años, a inventar cualquier tipo de acusación, de no información, digamos, con unas características de más veracidad, ¿no? De más credibilidad y de más legitimidad, y eso ensucia el debate público, eso obviamente atacar, y digamos, este ataque a posibles candidatos lo que hace es ensuciar la campaña, pero también desprestigiar, también desviar la atención, poner temas que no son los temas que a la gente le preocupa, es decir, toda esta maraña de información falsa, negativismo, ataques personales, ataques profesionales, ataques políticos, etcétera, se va a ver mucho más sofisticada porque la inteligencia artificial te va a dar un resultado que cualquiera diría, bueno, sí, es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué no? Es mucho más creíble y eso contamina mucho el debate público en general, ¿no? O podrían usarla para las deep fakes, ¿no? Que es hacerle decir a un actor político algo que nunca dijo. Sí, que bueno, ya se están viendo algunos usos de eso, no en campaña electoral, pero se están viendo algunos usos, ¿no? Al final todo esto tiene que ver siempre con esta idea de presentar supuesta información como si fuese información que no es información, pero que tiene toda la apariencia de ser veraz, de ser creíble, y eso dificulta un poco, digamos, es como si a la ciudadanía le estuviesen robando un poco su derecho a conocer información de primera mano y a tener información buena para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Que ese es, digamos, el agravante en campaña electoral y en proceso electoral, que se le está robando a la ciudadanía parte de su derecho fundamental a recibir información verdadera, veraz, etcétera, y por tanto se le está debilitando de alguna manera la posibilidad de tomar decisiones a partir de información, argumentos sólidos, contrastados, etcétera. Es decir, todo eso, el suelo sobre el cual un elector toma decisiones se estaría embarrando, se estaría debilitando a partir de la implementación de este tipo de tecnologías. Doctora Palmira, otra de los aspectos que podemos observar en lo que va ya de esta campaña electoral no oficial, digámoslo así, pero en lo que han expresado los candidatos, es el ignorar la ideología, el hacer llamados a la unidad, el decir que la unidad, que la ideología para ellos es el país, como escondiendo debajo de la alfombra la ideología o los intereses a los que realmente representan. Algo parecido hizo el presidente Lasso, el actual presidente de la República, cuando fue candidato. Hablaba de unidad, de que iba a trabajar por el país, pero en realidad en la práctica vemos hacia qué lado o a favor de quiénes está gobernando. ¿Qué tan importante en una campaña electoral es la ideología? A ver, la ideología no solo en la campaña electoral, en realidad en general, en el ejercicio público y en el ejercicio político es fundamental. Aquí vuelven nuevamente este diagnóstico que hacíamos al principio, ¿no? Que los candidatos ven
la desconfianza y la situación y el poco apego que tiene la ciudadanía en general al ejercicio político, y entonces ahora de repente todos son outsiders, ¿no? Entonces casi que cada candidato se presenta a sí mismo como el que no tiene nada que ver con el, muy pocos realmente sí lo hacen, pero la mayoría como el que no tiene nada que ver, como el que viene de fuera, como el que se sacrifica, es decir, liman un poco, reducen esta parte, este componente ideológico, un poco intentando captar nuevamente esta cosa. O sea, los candidatos son perfectamente conscientes en general de esta situación que hay y de que la ideología, lo político cansa, sobre todo a los sectores más jóvenes no lo quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Aparecer como outsider, aparecer como menor componente ideológico. Pero en realidad esto es una manera de ocultar una verdadera ideología. No es posible que un candidato electoral no tenga ideología. Siempre hay ideología y no es posible que un movimiento político no tenga ideología. ¿Qué quiere decir que no hay ideología y por otros intereses que tienen que ver más pues con eso, ¿no? Con conseguir el voto y después hacer lo que realmente está en su agenda? Eso es otro proceso, pero realmente sí hay ideología, todos los candidatos tienen ideología. Serán más de centro, serán más de izquierda, más de derecha, o sea, la que sea, pero no es posible que un candidato electoral, un candidato a presidente o a presidenta de la República no tenga ideología. Y es sano que en campaña electoral eso se transparente, porque nuevamente volvemos al derecho ciudadano, ¿no? Que es para qué sirve en teoría una campaña electoral, tanto el periodo oficial como el periodo no oficial, para que la ciudadanía tenga mucha claridad de quiénes son los servidores públicos que se están prestando a solucionar los problemas y cómo van a solucionar esos problemas. Entonces, ese cómo van a solucionar sus problemas, los problemas de la ciudadanía, depende de la ideología que tengas. Si tienes una ideología más neoliberal, vas a proponer un tipo de solución. Si tienes una ideología más colaborativa, más de izquierda, vas a proponer otro tipo de solución. Entonces, en realidad no es sano que en el debate público, en una campaña electoral, no se manifieste o se intente ocultar la ideología, porque no es posible que no haya ideología. De hecho, habitualmente, y esto sucede mucho en general, ¿no? Los candidatos que suelen aparecer diciendo no, yo no tengo ideología, yo no tengo nada de la política, yo no tal, normalmente son los que se sitúan más hacia el centro derecha, ¿no? Entonces, no es real, digamos, que no haya ideología, y no es bueno para el debate público y para la posibilidad de tomar una decisión. Al final, no es menor, o sea, es verdad que está este hastío, esta desafección política, pero no es menor la decisión que se está tomando. Se están tomando la decisión de quiénes son las personas que van a solucionar los problemas del país, ¿no? Y los problemas del país en este momento no son pocos y no son menores, sobre todo. Entonces, transparentar esa ideología y no ocultarla sería sano y sería bueno para el ejercicio democrático, ¿no? Que los candidatos no se limiten a eso, a intentar esconder un poco lo que hay, sino apostar por la transparencia, que además son los nuevos tiempos, digamos, ¿no? En todos los espacios se apuesta cada vez más por la transparencia, por el acceso a información, etcétera, y sería como un poco incoherente que en ese contexto general se oculte la ideología, que en realidad lo que se está ocultando es cómo van a solucionar los problemas del país, ¿no? Y eso, insisto, para la ciudadanía me parece que es grave. ¿Cuál es su criterio, doctora, con respecto de la campaña de los borreguitos? Indistintamente de si nos gusta o no nos gusta, la figurita y demás, el uso que se le ha dado, políticamente siempre se echa mano de las imágenes, de los símbolos, y en este caso lo que fue un insulto lo convirtieron en casi que su bandera ahora, ¿no? Entonces nos han tenido 2 semanas hablando de borregos, y en las redes sociales se habla mucho de borregos, doctora. A ver, dos lecturas aquí, una lectura más marketingiana y una lectura más política. Como estrategia de marketing es una obra de arte, digamos. Como estrategia de marketing consigue todos los propósitos que se propone esta apuesta por los borregos, ¿no? Esta activación en redes sociales, y no solo en redes sociales, o sea, medios de comunicación, otros actores políticos, es decir, sí tiene efecto, digamos, sí es eficaz y sí es eficiente esa campaña como una estrategia, como una herramienta de marketing, ¿no? Es decir, le da el liderazgo, en este caso, el liderazgo en el debate público a Luisa González, la posiciona, es decir, contribuye un poco a que se le conozca mejor, a ella que tenía un nivel de conocimiento general bajo, ayuda a que se la conozca, lleva este liderazgo, posiciona el debate público, incluso consigue que otros actores políticos entren en ese juego, ¿no? Porque cuando saca Villavicencio en León, entonces ya hay como una activación, es decir, pone a todo el mundo
a bailar al son que está marcando esta campaña inicialmente, digamos, ¿no? Da a conocer, acapara la atención, genera un poco todo este tipo de propósitos que como herramienta de marketing están muy bien. Ahora, el tema es que, y aquí viene la segunda lectura, la lectura ya más política o más política electoral, es que eso no te basta para ganar unas elecciones. O sea, el borreguito debería venir acompañado de un mensaje, de algo más de contenido. Exactamente. Ahora tienes que llenar de contenido al borreguito. Es decir, ya has captado la atención, ya tienes la atención, ya la gente está hablando de ti, ya la gente se está descargando los borreguitos migrantes, los borreguitos médicos, los borreguitos estudiantes, en fin, todo eso, ya has conseguido eso y ahora ¿qué más? Porque necesitas algo más para ganar las elecciones. No se ganan las elecciones solo con una estrategia de marketing. Necesitas acompañarla de una estrategia política, que tiene que ver en este caso con este llenar de contenido, de fortalecer el mensaje que te da el borreguito. El borreguito está ahí, digamos, y en términos de framing, y aquí, bueno, ya es casi inevitable el recurso a la iconografía de la política estadounidense, ¿no? Con el elefante y con el burro. Entonces, bueno, ya has dado un paso hacia eso. ¿Pero qué más? Ahora tienes que llenar eso de contenido, tienes que explicar cómo vas a solucionar los problemas de la gente. Y eso significa hablar a futuro, ¿no? Es decir, eso significa construir propuestas de solución a los problemas reales, pero en una mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, marketingianamente está muy bien, consigue todos los objetivos, pero hay que dotarle de mucho más sentido, de más contenido político y obviamente acompañarlo a un trabajo territorial, etcétera, porque el borreguito por sí mismo no te va a ir a votar. Los borreguitos, digamos, el icono, el borrego no vota. O sea, hay que llenarlo de contenido una vez que ya has captado la atención y ya tienes a la gente hablando de ti, ya estás liderando la campaña, ahora tienes que, digamos, debería empezar una segunda fase que lo dote de contenido y que te posicione más en términos de contenido, no solo en términos de imagen. Y respecto a los demás candidatos, doctora Palmira, porque bueno, hemos hablado de los borreguitos, pero también tenemos candidatos disfrazados de vaqueros del viejo oeste, otros comiendo cangrejos, otros paseándose en motocicleta totalmente armados, otros paseándose en bicicleta, en fin, el que menos exposición mediática o en redes ha tenido utilizando este tipo de herramientas ha sido el señor Bolívar Armijos, pero todos los demás han acudido a este tipo de herramientas, disfrazados, vestidos, ofreciendo muchísimas cosas. A ellos también tendrían que añadirse el contenido y la forma cómo van a lograr lo que ofrecen. Claro, a todos, o sea, digamos, hablamos de los borregos y los borregos frente a los leones, ¿no? Esto sí me parece importante que haya logrado incluso generar ese intento de competición, entre comillas, entre distintos candidatos. Todos están en esa lógica y a todos aplicaría. Incluso, bueno, en el caso del vídeo del candidato Topic en la moto, incluso aparece por carretera sin casco, ¿no? Es decir, en un contexto en el que todos los tipos de seguridad están ahí como con mucho cuidado, de repente él aparece sin casco y ahí como si estuviese casi que paseando por la calle, ¿no? Entonces, esto aplica a todos, o sea, hay un intento de los candidatos por enganchar a este electorado más joven, por suavizar un poco, por endulzar un poco el ejercicio político en este clima de desafección generalizada, pero eso te puede servir en un primer momento para enganchar la atención, para llamar la atención, para posicionar al candidato. Hay candidatos que tienen más recorrido como personajes públicos y que se les conoce, pero hay candidatos a los que no se les conoce o a los que ahora se les está conociendo. Entonces eso te sirve para posicionar un poco y para decir, bueno, aquí estoy y yo quiero llegar a tales sectores, pero no es solo de que te disfraces de vaquero o que te des un paseo en la moto sin casco, o de que aparezcas tirando ¿cómo es los disparos que se dan, que caen las chuches y tal? O sea, no es solo eso, que es como la parte agradable, sino qué estás ofreciendo para solucionar los problemas de la gente, qué estás ofreciendo en términos de seguridad, en términos de empleo, en términos de economía, en términos de endeudamiento, qué vas a ofrecer o qué estás ofreciendo, cómo prevés solucionar esos problemas de la gente, ¿no? Entonces, como un primer paso, bueno, puedes enganchar, siempre esto tiene un riesgo, ¿no? Siempre esto tiene el riesgo de que nos lleva hacia todo el proceso de banalización de la política. Es decir, los candidatos pueden estar empezando este camino de ya no son actores políticos, sino que son casi que actores de telenovela, ¿no? Y eso es muy peligroso nuevamente en términos democráticos y en términos políticos, porque entonces se deja de prestar atención y se retira el foco de las cosas que realmente son importantes, que es los problemas que tiene la gente y cómo los actores políticos y el Estado ayuda, contribuye
a solucionar esos problemas de la gente, ¿no? Entonces, esto está bien, digamos, como para un primer uso en una parte más dulce de la campaña, porque ya va a llegar la parte más agresiva, o sea, ojalá que no, pero lamentablemente todo indica que sí, que va a llegar la parte más agresiva de la campaña electoral. Hasta que eso llegue, bueno, aquí tranquilizas un poco las aguas, pero eso en sí mismo no te sirve, o sea, tienes que acompañarlo y eso tiene un riesgo, digamos, tú puedes utilizar estas herramientas en este momento del camino de campaña electoral, pero si mantienes esa línea todo el rato, ahí sí estamos asumiendo el riesgo de ir hacia lo que llamamos banalización de la política, que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar de ser actores políticos que solucionan los problemas de la gente y convertirse en actores de telenovela. Y eso siempre es muy peligroso porque desvía, como digo, la atención de los problemas importantes que tiene la ciudadanía y que hay que resolver. Dejando un momento de lado el tema campaña electoral, doctora, mañana se cumplirán 3 meses desde que Wendy Reyes asumió la Secretaría de Comunicación del gobierno. El otro día conversaba con 2 amigos, colegas que entienden también esto de la comunicación y la política, y nos preguntábamos si mejoró algo o cambió algo la comunicación del gobierno en estos 3 meses con Wendy Reyes al frente. Y alguno en la conversación decía, bueno, hizo lo mejor que pudo hacer, que es esconderle al presidente. Pero más allá de esa broma, la pregunta, doctora Palmira Chavero, es, ¿ha mejorado la comunicación del presidente? Recordar que Andrés Seminario se va de la SECOM porque Lasso dijo que no funcionaba la comunicación, y esa ha sido una constante. Siempre la justificación o el argumento para justificar los desatinos de su mala administración ha sido decir que no se ha comunicado bien. En efecto, ese ha sido, y creo que en otras ocasiones en este mismo espacio lo hemos conversado, ¿no? Que el presidente frente a todo se escudaba en la comunicación. Es un problema de comunicación, es un error de comunicación, los periodistas me tienen tirria, me atacan, no se fijan en lo positivo, o sea, siempre ha sido como el escudo, como la excusa, ¿no? Y lo que hemos visto ahora en este último breve tiempo es que ha bajado el perfil, es decir, la comunicación ha bajado mucho también por el propio contexto, ¿no? Digamos, el gobierno público, en el sentido de comunicacionalmente, llegó hasta la muerte cruzada. Una vez que lanza la muerte cruzada y baja completamente el perfil, esto no significa que baje la actividad, porque recordemos que el presidente sigue siendo presidente, pero sí ha bajado muchísimo el perfil. Entonces, bueno, es una manera de decir, ya hasta aquí hicimos lo que pudimos y a partir de aquí le bajamos el perfil a la comunicación, lo que tengamos que hacer a través de decretos, etcétera, lo hacemos con un perfil mucho más bajo, así como que nadie se entere, y desviamos un poco la atención. Eso también nuevamente es peligroso porque, claro, ya no es, o sea, se reduce un poco ese ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Y de revisión de qué es lo que están haciendo, en este caso, el principal mandatario, el principal servidor público, porque ya no se le está dando tanta atención a eso, no se le está prestando tanta atención, sino que lo que se hace es no publicitarlo, pero sí se siguen tomando medidas y se siguen haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, en efecto lo que ha hecho es bajarle el perfil porque ya no había más, ¿no? Digamos, ya no podía más. Pero siempre la comunicación ha sido, en este tiempo de gobierno, ha sido como la excusa que le permitía, entre comillas, al presidente justificar la falta de gestión o la falta de gestión para la ciudadanía, ¿no? Ahora, doctora, volviendo al tema de campaña y sin desvincularlo mucho tampoco del asunto de gobierno, este fin de semana pasó algo en Twitter y es que, bueno, a partir de la llegada de Elon Musk a esta red social se ha ido cambiando mucho la lógica de cómo funcionaba tradicionalmente, entendiendo primero de que el Twitter es probablemente la red social menos masiva en el caso específico de Ecuador. No es donde está la gran mayoría de usuarios de redes sociales. Para mí sigue siendo un pequeño mundillo donde estamos los que nos encanta el conflicto y la política y la pelea. Para mí eso es el Twitter, es un lodazal donde estamos pocos, no la mayoría, pero finalmente puede terminar digamos evidenciando que hay candidaturas. Yo creo, por ejemplo, que la candidatura de Villavicencio se inflaba mucho en Twitter por la cantidad de cuentas trolls o bots o cuentas ficticias anónimas que le seguían y que le inflaban sus publicaciones, y que a partir de estas nuevas reglas que trata de implementar Elon Musk, de no ver más allá de 1000 o 6000 publicaciones, de tener que pagar además para utilizar la red social, ¿puede cambiar en algo la lógica de la campaña? Por un lado, le pregunto, y por otro, las redes sociales, que eran como la gran
plazoleta en donde podíamos venir, llegar, decir lo que se nos ocurría, empieza a ponerle restricciones a la libertad de expresión, doctora? A ver, la medida que toma Elon Musk este fin de semana tiene un componente, primero, fundamentalmente económico, ¿no? Es decir, tú no puedes revisar tantas cuentas salvo que pagues, no puede ser revisado salvo que pagues, ¿no? Entonces, primero tiene un componente fundamentalmente económico. Así es. El impacto de eso en la campaña, bueno, económico y hacia la investigación, ¿no? También a los investigadores sí que nos golpea un poco porque ya vamos a tener más dificultades a la hora de acceder a esa información. Pero bueno, fundamentalmente para este espacio, digamos, es más económico. Ahora, el impacto de eso en la campaña va a ser relativo justamente en la medida en la que Twitter no es el espacio generalizado en Ecuador. O sea, en Ecuador el índice de penetración de Internet en el caso de Ecuador no llega al 60%. Subió en la pandemia, pero no, en realidad generalizado no llega al 60%. Entonces, ¿qué significa eso? Que la vida no está en Twitter. En efecto, Twitter es como un microcosmos, es una burbuja en la que hay cierto tipo de perfiles, ¿no? De gente pues que tienen acceso, que tienen cierta condición económica, que tienen ciertos intereses, que tienen cierta edad, incluso ciertos hábitos. Es decir, hay un perfil ahí, pero la vida no se desarrolla ahí. Ahora, en el momento en el que entran en juego en campaña electoral, pues todas las cuentas trolls, todo el famoso algoritmo, etcétera, ahí es donde podemos llegar a ver el impacto de este tipo de medidas, en el que el impacto, la difusión de ciertos mensajes a través de cuentas trolls ya no va a ser tan así, a menos que pagues. Aquí vuelve nuevamente el componente económico. Entonces, si es que tienes recursos, ahí te puede saltar un poquito esta muralla, digamos. Esta nueva barrera nuevamente está condicionada al tema económico, ¿no? Porque si puedes pagar, ahí ya se te abre otra puerta. Los candidatos o las personas que no puedan pagar, entonces ahí ya sí van a tener esta barrera. Pero el impacto se va a ver más en ese sentido que en el desarrollo normal de la campaña electoral, siempre teniendo en cuenta que las redes sociales son, aunque sean este microcosmos, son un elemento cada vez más presente en las campañas electorales, en el ejercicio político, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo segundo, en efecto, es una nueva barrera, pero no hay que perder de vista esta cosa, ¿no? Es una nueva barrera a la libertad de acceso a la información, a la libertad de expresión, pero es una barrera que hasta cierto punto puede sortear si es que tienes recursos económicos, ¿no? Con lo cual aquí no es una cuestión en abstracto de libertad de expresión, libertad de acceso a la información en abstracto, sino que está condicionada por la posibilidad de financiar el salto de esa barrera, ¿no? Entonces eso nos complica un poco más el escenario, nos introduce un elemento que no es menor, además en un país como Ecuador, con los problemas socioeconómicos y económicos que tiene, no es menor y nos está implementando nuevas barreras, ¿no? Hay que ver si esto a la media y sobre todo a largo plazo, significa más la caída de Twitter, ¿no? Porque va a haber muchos usuarios que, igual que hay un decrecimiento en la utilización de otras redes sociales y un aumento, o sea, por ejemplo, Facebook, el uso de Facebook está bajando hace tiempo ya, mientras que se incrementa el uso de Instagram y el uso de TikTok en contexto electoral y en contexto político, habrá que ver si esta nueva medida nos supone también un descenso de la utilización de Twitter como una herramienta política por las nuevas limitaciones. Para finalizar, doctora Chavero, yo le quisiera preguntar su opinión desde el punto de vista como académica. Hace unos días la Universidad Central emitió un informe respecto a esta denuncia de un supuesto plagio de la tesis de la Fiscal General del Estado, y la conclusión de este informe de esta comisión académica designada por la propia universidad señala que la señora Diana Salazar es la que investigó el tema expuesto en la tesis, la que la defendió, y por lo tanto dice que es la autora de ese trabajo. Sin embargo, en ese mismo documento habla de que hubo impericias en el uso de las normas de citación de las fuentes académicas consultadas, y su rector, el rector de la Universidad Central, ha minimizado este asunto al punto que dice, bueno, ya fue un estudiante y no tenía por qué saberlo, y así se está generando a criterio de varios académicos un mal precedente. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, primero, condenar la violación de los principios éticos y la utilización de cualquier práctica o cualquier herramienta que suponga la no transparencia y el no seguir, digamos, la no ejecución de los principios éticos académicos y del método científico, que al final de eso se trata la academia, ¿no? Primero me parece que esa condena. Después lamentar, en efecto, yo sí me uno a la sensación de este mal precedente,
porque no hay, o sea, no es como muy lógico. Por un lado dices, si plagió y se le dejó plagiar, es muy grave, porque es una universidad, además una universidad como la Universidad Central del Ecuador, es muy grave que se deje plagiar y que no se pongan medidas correctivas antes de que, digamos, de que no se gradúe, de que se pongan las medidas correctivas que sean. Y por otro lado, si el propio rector está diciendo que era una impericia que no sabía citar, lo que está diciendo es que no tenían las habilidades y las herramientas y las condiciones básicas para graduarse, con lo cual tampoco podía haberse graduado bien o porque no fue ética o bien o porque no tenía objetivamente las herramientas que se necesitan. Se les enseña a citar a los estudiantes, se les enseña a trabajar, se les enseña a trabajar el método científico, se les enseña, se les comparte la necesidad de publicar y de hacer público todo el proceso, es decir, todo eso es parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza de todos los estudiantes desde que entran en la universidad hasta que salen en posgrado, ¿no? Entonces, por ninguna de las dos salidas es justificable el caso, creo, sí me uno, creo que sienta un terrible precedente y no solo un terrible precedente para la academia que le hace un daño muy fuerte al sistema de educación superior del país, sino que también lleva a contaminar, digamos, o a desprestigiar otros títulos que han sido emitidos por esa universidad, que han sido emitidos siguiendo todos los procesos, cumpliendo todos los requisitos, etcétera, y que ahora pueden estar en cuestionamiento precisamente por un caso particular, ¿no? Entonces, realmente el daño que se le hace al sistema de educación superior en este país con este antecedente es muy peligroso, es muy dañino y es muy preocupante, tanto con respecto a los compañeros que se hayan graduado de la Universidad Central como a los que vayan a venir también, ¿no? Y en efecto genera también unos antecedentes muy peligrosos con respecto a los estudiantes, es decir, bueno, los estudiantes con todo derecho ahora pueden venir a decir, no me exijas esto porque si a otra compañera no se las ha exigido, ¿cómo a mí me lo vas a exigir? Entonces eso puede acabar arruinando y depreciando mucho el nivel de la educación superior del país y eso es muy lamentable. Muchísimas gracias, doctora Chavero, por habernos acompañado. Muy amable.